Hola, buenas. En este vídeo vamos a analizar el examen del 12 de febrero de 2022 de turno libre de Administrativo del Estado para responder a la cuestión de cuántas preguntas de ese examen están dentro de nuestros contenidos. Si quieres saber si con nuestros materiales tienes garantías suficientes para afrontar este proceso de oposición, quédate y vamos a analizar muy pormenorizadamente ese examen y vamos a mostrar, de hecho, las preguntas que consideramos que podrían o responderse con ciertas dudas por no estar claramente en nuestro contenido o que hemos omitido pues debido a la dificultad de la prueba. Vamos a compartir este archivo en el que, bueno, pues antes que nada vamos a hacer un resumen preliminar de cosas que hemos tenido en cuenta a la hora de hacer este análisis. El vídeo lo vamos a dividir en tres partes. En una primera vamos a ver los datos que hemos recabado fruto de este análisis. En una segunda parte, mi compañero Juanma va a hacer un barrido de las preguntas que hemos considerado pues o que de forma dudosa se podían responder a ellas o que están omitidas con respecto al temario de Simplifica tus opos. Y después, por último, en la tercera y última parte del vídeo, volveremos a ver conmigo en este caso el número de páginas que va a tener que tiene cada tema de Simplifica tus opos, ya que es sinónimo de garantía poder afrontar una oposición con menos temario que afrontar una oposición con un temario demasiado extenso. Lo que quiero decir antes que nada es que si estás opositando y no has hecho o no has visto el examen del 12 de febrero de turno libre de Administrativo del Estado, no veas la parte central del vídeo en la que mi compañero Juanma va a hacer esos comentarios acerca de las preguntas que bien por ser dudosas o bien por estar omitidas vamos a destacar, ya que es importante que te reserves el examen para ponerte a prueba más adelante una vez tu preparación esté mucho más avanzada. Como decía al principio, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer, o cosas que hemos tenido en cuenta a la hora de realizar este análisis, es, en primer lugar, la dificultad a la hora de encuadrar las preguntas. Nosotros hemos establecido un código semafórico de 3 niveles. El nivel verde son aquellas preguntas que claramente están incluidas en nuestros materiales. Afortunadamente son la inmensa mayoría, como los datos que vais a ver van a demostrar. En color ámbar son aquellas que podrían ser peleables, es decir, las de un poco de duda, pero que bien por alguna técnica de descarte, bien por alguna técnica que indirectamente nos permitía afrontarlas, podríamos abordarlas con garantías de éxito. Y por último, en rojo, las que están omitidas y que, bueno, pues valga este mismo vídeo como ejercicio de transparencia para reconocer aquello que no estaba dentro de nuestros materiales y que, bueno, precisamente este tipo de análisis lo que nos permite es incorporarlas o ver de alguna manera bajo qué naturaleza se enmarca para que siempre nuestros materiales sean muy buenos, cada vez más competitivos y sigamos mejorando. Esa es la esencia de Simplifica tus opos, porque precisamente esa fue la raíz del origen de Simplifica tus opos. Hacer unos análisis muy en profundidad de lo que la comisión exige en los procesos selectivos para componer un material totalmente balanceado con respecto al número de páginas que tengan que tener, pero que sean sinónimos de garantía para afrontar las pruebas, superando el proceso de selección y sobre todo porque únicamente hacemos las oposiciones de C1 y de C2 de la Administración General del Estado. Por eso están totalmente enfocadas y por eso el temario no es que esté condensado como por arte de magia, sino simplemente hay un trabajo muy arduo detrás de la labor de poder pues escoger o dimensionar, mejor dicho, estos materiales. El segundo punto que vamos a tener en cuenta es la importancia de las preguntas según la parte del examen a la que corresponda. Como sabéis, el examen de Administrativo del Estado por turno libre se divide en dos partes. La primera parte son 70 preguntas, de las cuales 40 son de legislación y 30 son de ofimática. No vale lo mismo esa pregunta de 70
que hay en esta primera parte, que es el 50% del peso relativo de la prueba, que las 20 preguntas de la segunda parte, que es el supuesto práctico. Entonces, en nuestro análisis hemos dividido no solamente las preguntas por cada una de las partes, sino que también las hemos ponderado en función al peso que adquieren, ya que, por ejemplo, en la parte de ofimática el temario es mucho más poroso, mucho más abierto y se presta a que haya más preguntas en las que la comisión pueda bien sorprender o bien preguntar acerca de terminología que pueda ser catalogada como de cultura general y que al no centrarse en conceptos concretos, pues puedan hacer de esas preguntas pues menos verde y más ámbar. En consecuencia, como decía, no es lo mismo que fallemos o tengamos lagunas en la parte de ofimática o de legislación de la parte 1 a una pregunta, por ejemplo, del supuesto en el que, como son solamente 20, un fallo equivale a pues un lastre bastante importante con respecto a la nota evaluativa de la prueba en global. De hecho, en otro ejercicio de análisis demostramos que un acierto en la parte de supuestos prácticos equivalía a casi 3 de la parte primera. En consecuencia, ahí queda claro que el tipo de pregunta o la parte del examen en la que se encuentran adquiere una gran importancia a tener en cuenta. Siguiente aspecto que vamos a tener en cuenta es el nivel de complejidad de las preguntas que hemos considerado omitidas. Aquí hay que decir un par de cosas. La primera es que hemos visto que la mayoría se enmarca con una dificultad pues que no profundiza en demasía. Pero por otra, y es la otra cosa que queremos resaltar, no olvidemos que estamos en una oposición y siempre nos vamos a encontrar con preguntas que nosotros denominamos anti-10 o preguntas que permiten que pues los aspirantes más competitivos vayan pues diferenciándose en función a su grado de desempeño. Entonces vais a ver en el análisis que mi compañero Juanma hará en la segunda parte del vídeo cómo estas preguntas que nosotros hemos definido como omitidas, porque en rigor no están dentro de nuestros contenidos, pues son de una de estas dos naturalezas. O preguntas a las que en las que sin estar el contenido no tiene un grado de profundidad en exceso, o preguntas que claramente tienen una malintencionalidad, si podemos decir la palabra, porque pues realmente pues llegan a un punto quizás bastante extremo en cuanto a su dificultad. Un ejemplo muy claro está, por ejemplo, en la parte de Access 2019, de la cual yo en el módulo 12 de Administrativo del Estado doy clase, y que, por ejemplo, en las preguntas de reserva incluyen de la parte primera, incluyen una pregunta de las 5 de la parte de ofimática, y realmente el tema que han elegido es el de Access, cuando creemos que no es precisamente el tema más representativo de la parte de ofimática. Podrían haber elegido un tema de Word, o un tema de Excel, un tema un poco más más común, podemos decir. Es un tema cualquiera, por supuesto, de la programación objeto de estudio, pero eligieron el de Access y además con una pregunta muy difícil. También la primera pregunta de reserva de turno libre de Administrativo del Estado, de la parte primera, tenía una gran complicación. ¿Eso por qué lo hacen? Bueno, pues la comisión también tiene en cuenta pues las estrategias y no quiere promover de alguna forma la impugnación de preguntas de lo que es la parte titular, ¿vale? La parte titular son pues las 70 preguntas de forma directa, ¿no?, que conforman el cuadernillo, el cuestionario. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues que en la parte de preguntas de reserva retuerce un poco más el nivel de la prueba. Eso, pues indirectamente penaliza de alguna forma la catalogalización de estas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, la extensión del temario. Como hemos dicho antes, al final del vídeo vamos a mostrar en una tabla cuáles son las páginas que tienen cada uno de nuestros temas, para que veáis cómo lo dimensionamos
ya que específicamente preparamos estas oposiciones y lógicamente al estar totalmente enfocado nuestro material en ellas, pues está mucho más localizada lo que nosotros sabemos que la comisión tiene en cuenta a la hora de evaluar estos procesos evaluativos. Este vídeo, como decíamos antes, pretende transparentar todo ese conjunto de materiales que conforman los temas de Simplifica tus Opos con respecto a lo que claramente está incluido dentro de ellos y lo que se queda fuera, y eso a la vez nos va a permitir hacer pues un examen de conciencia para seguir mejorando. El objetivo siempre es ofrecer totalmente balanceado la mejor formación, teniendo en cuenta pues todas las convocatorias que se van sucediendo. Bien, vamos a ver la primera parte del examen, en la que, pues, lo primero que vamos a ver son los datos de las preguntas. Estáis viendo en una línea verde aquello que está claramente incluido, en una línea ámbar aquello que podría ser dudoso, lo que sería peleable, y en una línea roja lo que estaría omitido. Los datos de las preguntas los hemos enmarcado, si os dais cuenta, en una primera parte de legislación e informática y en una segunda parte de supuesto. Con respecto a la parte de legislación, hemos identificado de las 40 preguntas que lo conforman, 34 que están claramente incluidas y 3 y 3 que bien o son peleables o bien estaban omitidas. Por tanto, en un 85% de las preguntas podríamos haberlas afrontado con total seguridad con respecto a los materiales de Simplifica tus Opos. En la parte de informática, de las 30 preguntas, 25 claramente estaban incluidas, y en el caso de dudosas o de omitidas tendríamos 5. Esta parte, como decíamos anteriormente, es la que quizás se preste más a esas pues preguntas en las que la comisión pueda sorprender o pueda tirar por derroteros en los que, bueno, pues no sean tan marcados como la parte legislativa. Recordad que esta parte es la que conforma la primera parte y la suma de las 70 preguntas valen 50 puntos. Es por ello por lo que en una segunda parte de estos datos vamos a ponderar para que veáis la diferencia en cuanto al resumen global de lo que supondría. Bien, con respecto a los supuestos, en el supuesto primero teníamos 19 claramente incluidas y una sola que sería dudosa, y en el supuesto 2 de nuevo 19 y una que estaría omitida. Por tanto, tenemos un promedio de un 95% y el 5% restante entre ámbar y rojo. Si hacemos el promedio global, fijaros que nos sale un 87%. Aunque hagamos aquí un promedio, realmente obtendría mucho más tendría mucha más importancia el promedio del 95% de los dos supuestos con respecto al verde que el 85 y el 83. ¿Por qué? Porque en el supuesto, en 20 preguntas, nos jugamos el 100% de esa parte del ejercicio. Y en la parte de legislación e informática nos la jugamos en 70, por lo que el error se paga menos caro, o dicho de otra forma. El error se paga muy caro en el supuesto, mientras que en el caso de la parte 1 de legislación informática no es tanto. No obstante, para que eso salga a relucir, ponderamos estos datos. Repetimos el número de preguntas que hemos etiquetado en cada una de las categorías, 34, 3 y 3, en la parte de informática 25, 2 y 3, y en la parte de supuesto directamente nos quedamos con el promedio, es decir, 19, 0,5 y 0,5. 0,5 que sale de este 1 más 0 entre 2 y el otro 0,5 de este 0 más 1 entre 2, ¿de acuerdo? Si ahora multiplicamos o mejor calculamos los puntos que obtendríamos con esas preguntas, 34 preguntas de 40 por el valor que tiene la pregunta en la primera parte, obtendremos 24,29 puntos de 28,57 posibles, ¿de acuerdo? En el caso de informática obtendríamos 17,86 puntos de 21,43 posibles. Y en la parte del supuesto, 47,50 puntos de 50, fijaros que es casi la totalidad, puntos posibles. Si sumamos esas tres puntuaciones de la parte de legislación, informática y supuesto, obtendríamos 89,64, casi 90 puntos de 100, lo que se traduce en casi el 90% sobre el 100%.
Aquí, con esta flecha, simbolizamos la diferencia que se produce entre las preguntas directamente calculadas en promedios porcentuales versus las preguntas ponderadas según el peso de la parte del examen en la que se encuentran. De forma que lo que antes era un 87% de promedio global asciende hasta casi un 90% debido a lo que comentábamos, el factor del supuesto, que en 20 preguntas y teniendo nosotros 19 de ellas, se juega el opositor el 50% de la prueba, y cómo del 5,5% bajamos al 4,82% y del 6,67% bajamos al 5,54%. Fijaros qué casualidad que donde nos interesa movernos, que es en lo que claramente está incluido, de un 87 subimos a un 90, y en lo que está dudoso o está omitido, que es lo que no nos interesa, ¿no? Lógicamente, porque lo que queremos es que cada vez pues, el material sea lo más completo posible, desciende, lo cual es beneficioso. ¿Por qué? Porque quiere decir que donde subimos es donde el peso de la prueba tiene más poder, y donde bajamos quiere decir que es donde el peso de la prueba tiene menos poder, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué sucede? Pues porque aquí tenemos 6 preguntas entre dudas y omitidas, y aquí 5, serían 11 en un examen completo, mientras que solamente una está en la parte del supuesto, que es la que realmente tiene todo o mucho valor en la prueba. Si hacemos el análisis en datos de cómputos globales, simplemente pues tenemos que sumar ofimática y legislación para obtener la parte 1, y la parte del supuesto se mantiene intacta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si sumamos estas 59 verdes más las 19 del supuesto, tendríamos un 78, es decir, 78 sobre 90, es decir, un casi 87%. Lo mismo con las ámbars y lo mismo con las rojas. Pero, de nuevo, si ponderamos esa información, veréis que ligeramente los datos van en ascenso. De un 86% llegamos casi a un 90%, de un 6,11% bajamos a un 5%, lo cual es beneficioso, y de un 7,22% bajamos a un 5,5%, también es beneficioso. Por lo mismo que decía antes. ¿Por qué? Porque en la parte del supuesto, que es lo que más vale, somos mucho más competitivos que en la parte de legislación y ofimática, donde al haber más preguntas el error pues penaliza menos, y digamos que omitir o pelear alguna pregunta es menos, por así decirlo, dañino, ¿no? O menos causa un efecto mucho menos perjudicial al opositor. En resumen, tendríamos pues una cobertura global de un 90 y casi 5%, derivado de la suma de lo que claramente está incluido con lo que podríamos llegar a pelear. Sabéis que siempre desde Simplifica tus Opos os animamos a que aquellas preguntas tipo test en las que se tengan dudas, si se están entre 2 o 3 opciones, lógicamente, sobre todo la parte del supuesto, interesa porque, bueno, pues evidentemente el error se paga caro, pero es que el acierto también te impulsa y bueno, sabéis que los cortes en la parte del supuesto pues siempre están por encima de 14. Como estamos solamente ante 20 preguntas, dejarla en blanco supone ya renunciar a estar o a seguir participando, a seguir sumando puntos en esa segunda parte y decisiva del proceso. Bien, a continuación vamos a ver estos mismos datos pero en gráficas. Vamos a empezar con la parte 1 del examen. Como estáis viendo, pues teníamos un 84% de preguntas incluidas claramente en nuestros contenidos, un 7% peleable y un 9% omitida. Podemos decir, pues, que con garantías podríamos afrontar un 90% del examen, ya que, como hemos explicado, dentro de las peleables consideramos que con los contenidos de forma indirecta o por bien por descarte podrían llegarse a abordar. No obstante, en esta segunda parte del vídeo que vais a ver con mi compañero Juanma, vais a ver la naturaleza de esas preguntas para así justificar verdaderamente estos argumentos. Con respecto al supuesto práctico, los datos son ligeramente superiores, ya que claramente incluidas pasamos a un 95%, de las cuales
Del resto, pues tendríamos un 2% peleables y un 3% omitidas. Realmente, como hemos truncado a valores enteros, es por lo que sale 2 y 3, pero hemos visto que es un 2,5 y un 2,5. ¿Por qué? Pues porque de todas las preguntas que hay, 20 y 20, 40 en total, solamente una en cada uno de los supuestos sería, en el caso del supuesto 1, peleable y en el caso del supuesto 2, omitida. Por tanto, de las 40, 38, la gran mayoría, un 95%, corresponderían a contenido que está dentro de nuestros materiales. Si hacemos una cobertura total, vemos claramente cómo la balanza se inclina en favor del verde, en el cual hemos incluido tanto las claramente incluidas como las peleables, teniendo una tasa total de casi un 95%, siendo el 5% restantes para las preguntas que están omitidas. Como decía anteriormente, dentro de las omitidas, siempre, aunque vayamos perfeccionando nuestros contenidos, siempre va a haber una tasa en cada convocatoria, porque estamos en una oposición y siempre la comisión va a tender a sorprender para que, como decíamos, los aspirantes se vayan distanciando. Evidentemente, en un proceso de oposición parece casi imposible pensar que alguien obtenga un rotundo sobresaliente, un 10, pues afrontando todas las preguntas. Evidentemente, es un tipo test y el más aventurero pues puede lanzarse a aquellas que no controle, logrando la máxima puntuación, pero siempre lo normal es que la comisión tenga esa tasa del 8, 10, 12% de preguntas con un tanto, con una técnica un tanto así de sorpresa para poder balancear bien y separar a los candidatos a lo largo de hacer la lista definitiva. Ahora os dejo con la segunda parte del vídeo, en la que mi compañero Juanma va a pasar a ver el detalle de estas preguntas en color ámbar y en color rojo. También hemos incluido 2 preguntas en color verde, porque consideramos que por su trascendencia queremos justificar el por qué la teníamos de verde, siendo pues contenido claramente incluido, pero tiene un matiz interesante que Juanma va a destacar. Insistir que si no habéis hecho el examen o no lo habéis visto todavía de administrativo turno libre del 12 de febrero de 2022, no veáis esta segunda parte del vídeo para que os podáis enfrentar a él cuando vuestro estudio pues esté mucho más desarrollado y podáis afrontar la prueba con más garantías y el resultado sea totalmente representativo. Al final del vídeo, la tercera parte, regreso yo para ver el número de páginas que tiene cada uno de los temas y el peso relativo en relación a toda la oposición. Os dejo en buenas manos. La primera sería esta, que es la 8 de la primera parte. Hace alusión al Real Decreto 208 de 1996, que lo mencionamos en el temario. Hace referencia a pregunta por unas funciones, estas en concreto, y preguntan el sujeto que las lleva a cabo. Bueno, pues sí, esta pregunta es ámbar porque aunque justo esta letra de este artículo no está incluida, sí que decimos que el Centro de Información Administrativa, por el papel que desempeña, por ese nexo, pues hace ciertas funciones en las que podríamos llegar a la conclusión de que promover y organizar junto con el INAP estos cursos puede ser desarrollado por ellos. Sobre todo si hemos estudiado este Real Decreto, podemos descartar aquí, por ejemplo, la D, que no nos va a sonar de nada, la B, que no nos va a sonar de nada, y también podemos descartar la C, porque las oficinas de información y atención al ciudadano las estudiamos con sus peculiaridades y sabemos que no hace referencia a estas funciones. Entonces, ámbar, ¿por qué? Pues porque esta letra de esta función en concreto no está incluida, pero creo que en un momento podría llegar a sacarse. La siguiente es roja, sobre los asientos en el registro electrónico general. No hay alusión a este artículo en el temario. La siguiente, sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos, no está incluida en el temario. Sin embargo, por ejemplo, lo que hemos dicho del nivel de complejidad, para mí esta por descarte puede ser fácil. Pero claro, hay que tener la sangre fría de ponerse en el momento a contestar algo sobre una ley que tienes muy poco dominio. Pero es lo que digo, que a veces cuando se meten en estas cosas parece que lo hacen como con un punto de benevolencia. Pero rojo indiscutible. La siguiente,
sobre la revisión de oficio, roja también. Pues pese a que hay un cuadro súper condensado, súper detallado sobre este procedimiento en el que se incluye prácticamente todo, justo este apartado del artículo queda fuera. Por lo que preguntan aquí, la respuesta correcta. Por lo que, roja. La siguiente, que es sobre incompatibilidades. Esta creo que se podría dar por verde, pero bueno, hemos decidido meterla como las peleables porque puede tener un punto más de complejidad. Las respuestas incorrectas se pueden descartar todas con el temario, pero justo no se hace una alusión directa a la correcta. Entonces, eso sumado junto con quizás el punto de complejidad que puede tener, ha hecho que la cataloguemos como peleable. La siguiente, la 38, igual también es de color ámbar. ¿Por qué? Porque aunque tampoco se hace referencia expresa a que las órdenes de pago a justificar tienen carácter presupuestario, es algo que podemos extraer de la explicación de este apartado. También si se pone en contraposición con los anticipos de caja fija que están explicados anteriormente, pero no aparece esa referencia expresa y en el momento pues se podría llegar a dudar. Esta de Windows es roja, no se menciona. Esta, por ejemplo, es una de las que hemos dicho, que hemos incluido pese a ser verde, y es que, pues, Miguel, a la hora de explicar esto, sin pararse a detallar cada una de estas herramientas, sí que hace una alusión por encima y que creo que junto con el trasteo mínimo que hay que hacer a las cosas que él va diciendo es más que suficiente para entenderlo. Más y sobre todo sabemos lo que es la accesibilidad y entendemos aquí cuál es cada una de estas cosas que yo creo que sí que se van tocando durante las explicaciones. Entonces, ya te digo, no se empieza a decir, esta no es una herramienta de accesibilidad, sobre todo porque sería imposible explicar en negativo, pero creo que esta es claramente sacable y respondible con el temario. Esta otra roja que es sobre si insertas una imagen en Word, en el menú contextual, si te vas en el formato de imagen, qué pestañas aparecen, pues es roja, no está incluido. Miguel no entra a explicar nada de esto, pero sin embargo, si te pones a leer las respuestas, simplemente con saber que una imagen no puede tener giro 3D, porque es obvio, ¿no? O sea, sí que hay una cosa en Word que puede tener este giro 3D, pero que son los modelos 3D. Pero si simplemente ya sabes que una imagen no puede tener giro 3D, sacas que la correcta es la C. Pero también hay que ponerse en el examen con todos los nervios a pararse a leer todo esto y sacarla. Roja indiscutible. Entramos aquí ya en terreno pantanoso, que es Access, donde hay un par de ellas que hemos considerado peleables, no porque sean en el tema de Excel, sino por su analogía a Excel. Esto es algo que por lo menos yo considero así desde mi experiencia propia. Yo me examiné el 12 de febrero. Estas preguntas que he incluido como ámbar, sin tener ni idea de esta expresión de Access, las pude sacar. Y la saqué porque les encontré una lógica a esto con las funciones de Excel que sí que están machacadísimas en las explicaciones, que tienen sus vídeos específicos y que creo que la respuesta correcta es, entre comillas, y muy entre comillas fácil si te pones a pensar las restantes. Pero claro, al no hacer una explicación específica de esto en el tema de Access, pues tampoco se puede decir que claramente esté incluida. La misma explicación que he dado en esta anterior vale para esta. Es exactamente lo mismo. Esta es otra que hemos añadido de las que están incluidas. ¿Por qué? Porque esta pregunta, digamos que el examen siguió como cierto orden. Iban preguntando según el orden en el que los temas aparecen en el programa. Pues esta pregunta digamos que se encuadraría dentro de lo que eran las preguntas de Internet y esto en el temario de Simplifica tu Softbox aparece en el tema de Outlook, no en el tema de Internet. Pero creo que es algo que también que se puede sacar perfectamente si sabes lo que es un hosting. Esta es roja y me duele darla por roja porque yo en el examen cuando la contesté, que la contesté bien,
Juraría que la aprendí por Manuel, por una explicación de Manuel, pero tras investigar todo el temario no he conseguido dar con nada que haga referencia a ello. Desde luego no está expresado escrita, o sea, de forma escrita. Creo que lo puedo decir a lo mejor en algún vídeo o en algún directo, pero no se puede catalogar de otra forma que no sea roja porque no está escrita. Pero esto es una conversación que yo he tenido con él, que yo esa pregunta en mi cabeza resonó su voz explicando lo que era responsive, pero hay que darla como no está incluida porque por lo menos, vamos, me he tirado unas cuantas horas viendo vídeos y no, no la he encontrado. Luego pasamos ya a las de reserva. Esta está roja, nos metemos a explicar Bueno, se metió Miguel a explicar los objetivos de desarrollo sostenible, pero no se hace referencia a las metas, ¿vale? Que ya sabíamos que eran 17 objetivos, que se dividían en 169 metas, pues las metas era ya como el último del último de los niveles de estudio, pues preguntaron por uno de ellos. Aún así, a lo mejor las otras no tienen mucho sentido, yo esta la fallé, pero bueno, creo que con calma se podría resolver fácilmente. Esta de Access no se puede resolver con lo que sabemos, roja clara. Y pasamos ya a los supuestos. En los supuestos, como he dicho, es mucho más importante que las preguntas estén cubiertas. ¿Por qué? Pues porque un supuesto de 20 preguntas supone un 50% del peso del examen. Por lo que aquí haya incluido un 95% en cada uno de ellos, creo que habla muy bien del temario. La única de este primer supuesto de las titulares que no se consideraría claramente incluida es esta, la 9. Esta pregunta está así porque pese a que en el temario no hay una referencia expresa a las normas específicas de la modificación de los contratos de obra, sí que se habla de la modificación de contratos de forma general y con ello sería suficiente para responderla. Lo que pasa es que luego, si algo que ya sabréis, la ley de contratos, después de liarse a explicar un montón de cosas, al final se pone a explicar como ciertas peculiaridades de cada uno de ellos. Pues en el contrato de obras se mete más en profundidad sobre esto y ahí aparece el artículo en concreto en el que encontramos esta respuesta. Yo esta pregunta la fallé, pero creo que con el artículo que está incluido, que hace referencia a la modificación de los contratos en general, se podría llegar a resolver. Esta, sin embargo, no se hace mención en todo el temario, por lo que es roja. Y en el supuesto 2, la única, tanto de las titulares como de reserva, que no está incluida es esta, que es del cuarto convenio. Que sabemos que el cuarto convenio es un disparate, que hay que saber tocar los puntos importantes y pues esto es una de las cosas que se quedó fuera, cayó en la 18 y es un rojo clarísimo. Bien, después de la parte de Juanma en la que habéis podido ver todas las preguntas de color ámbar y de color rojo, además de esas dos verdes, vamos a ver lo que comentaba al inicio del vídeo, que es el número de páginas que tienen nuestros temas. Hemos pintado, además de lo que es la composición completa de la estructura de la oposición de administrativo del Estado, tenéis aquí el bloque, tenéis aquí los temas. Como decía, hemos pintado, además del número de páginas y el peso porcentual que representa, una gráfica de calor donde por la tonalidad de rojo que tiñe la celda vais a ver claramente cuáles son los temas más extensos o cuáles son los temas más escasos, ¿no? Por ejemplo, salta a la vista que aquí, en la parte del bloque 3, Derecho Administrativo, pues leyes totalmente transversales al proceso de oposición, pues son la 39 y la 40 de 2015, que tiene casi 60 páginas, lo que representa un 6,6%, y la Ley de Contratos, que tiene 41 páginas, que representa un 4,9%. Solamente en estos dos temas, si os fijáis, se condensa algo más del 10% de la oposición completa. No obstante, aquí en la parte inferior vamos a ver también, porque nos preguntan muchas veces por la parte
de ofimática. Bueno, otros temas a destacar pues sería el de la provisión de puestos, que tiene 41 páginas, casi un 5%, el de créditos y modificaciones presupuestarias, el tema 2, ¿no?, del bloque 5, que tiene 31 páginas, casi un 4%, y lo que decía, que nos preguntáis mucho por la parte de ofimática, y aquí es cierto que queremos hacer un matiz. Si os dais cuenta, de los 8 temas, el que más resalta es el de ACCE 2019, que tiene 34 páginas, un 4%, pero el número de páginas no quiere decir directamente que sea proporcional al esfuerzo o al contenido en sí de hacerse con esos materiales. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque, por ejemplo, nosotros los materiales de Simplifica tus Opos no solamente damos valor al texto, sino que mucho más valor tiene el vídeo. En el vídeo nosotros explicamos el texto y además contextualizamos el mismo, de forma que, sobre todo en la parte de ofimática, pues se hacen ejemplos y se ven procesos que el texto sería imposible plasmar, ¿no? En el caso de ACCES, por ejemplo, se pueden hacer capturas, se pueden mostrar capturas en el texto de ciertas consultas, de cómo se crea una tabla, de cómo... pero después, a la hora de la verdad, a la hora de explicarlo, pues es mucho más visual y tiene más sentido verlo porque, bueno, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. A mi compañero Miguel le pasa exactamente lo mismo con los temas de Word y Excel. Una fórmula la puedes poner por escrito, pero cuando la ves aplicada a la práctica te va a resultar mucho más amigable de entender. Por tanto, es por ello que, si os dais cuenta, el tema de Excel, que tiene solamente 12 páginas, no le hace justicia realmente a su contenido como tal, porque no deja de ser, al final, una base sobre la que poder después potenciar absolutamente todo el contenido que se encuentra. De hecho, por ejemplo, el tema de Word es uno de los que más vídeos tiene. Si no recuerdo mal, son 13, más el de presentación, que incluso ese de presentación y el primero están en abierto aquí en el canal de YouTube. Y lo mismo sucede también con la parte constitucional. Si regreso un poco arriba a la parte superior de la tabla, veis que la parte de Constitución española tiene 9 páginas. ¿Está toda la Constitución ahí? No. Nosotros no somos amigos de copiar y pegar la ley, porque para eso está la propia ley. Entonces, el tema condensa lo que hay que estudiar, pero además te guía para poder llevar el enfoque correcto. Y así el vídeo también sirve de complemento al texto. No obstante, aquí tenéis el porcentaje de peso relativo que tiene cada uno de estos temas, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte final de la tabla he incluido un pequeño análisis en el que, bueno, pues pondero, a la misma vez que al principio del vídeo, las preguntas por cada parte de la prueba, pondero la parte de legislación con respecto al total de páginas del tema, de la oposición, que supondría un 81% del peso. La parte de ofimática, que insisto, importante, pese a que es un 19%, tened en cuenta el matiz que os he hecho saber, ¿no? Que hay temas en los que el vídeo complementa al texto, ¿de acuerdo? Y por último, el supuesto, fijaros que aquí en la parte del supuesto práctico solamente entran del bloque 2 al bloque 5, pues tenemos 555 páginas, lo que representa un 66%, es decir, 2/3 de la oposición. Fijaros que son 2/3 de la oposición, pero como esa parte es común a la parte 1, realmente aquí hay un 81%, ¿no? Por supuesto, como sabéis, cada parte son 50 puntos y aquí, como siempre, ¿no? Oye, ¿interesa profundizar en la ofimática? Sería análisis de otro vídeo, pero siempre decimos, ¿no? La ofimática, junto con la parte legislativa, que en definitiva es la parte 1, son la llave para superar el corte, pero realmente la nota de corte clave, si llegas vivo a esa segunda parte del examen, está en la nota que saques en el supuesto práctico. Por tanto, en estas 555 páginas, que es donde se mide el 50% de la prueba, 50 de 100 puntos, está la clave. Por tanto, la ofimática hay que trabajarla porque evidentemente adquiere un peso interesante y potente en la primera parte del ejercicio, pero evidentemente todo lo que es la legislación común a las dos partes del examen, es decir, bloque 2 oficina, bloque 3 administración, derecho administrativo, bloque 4 personal y bloque 5 financiero, son el alma del proceso
de selección en el caso de administrativo turno libre. Pues espero que os haya resultado interesante el análisis que hemos hecho. Como siempre, podéis dejarnos en los comentarios que estiméis y espero que sobre todo la información, tanto de inicio, de justificación, de transparencia, de autocrítica sobre las categorías en las que hemos clasificado las preguntas y también esta última información de las páginas que tienen cada uno de los temas os hayan resultado realmente interesantes. Seguimos con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.